no existe un modo de cambiar el pasado en la actualidad, por lo que lo pasado pasado está, sea más o menos beneficioso para cada uno, pero nunca os habíais preguntado, ¿qué hubiese pasado si se producía el más mínimo cambio? Hoy os voy a presentar 2 puntos de inflexión claros, partiendo desde el panorama de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. El primero está en España, aunque su punto de inflexión no sucedió aquí, pero se sabe que ésta permaneció neutral durante la Guerra Mundial, debido a diversos problemas con la guerra civil que vivió sobre las mismas fechas. Sin embargo, esta proveyó de wolframio y suministros a la Alemania nazi, a escondidas, hasta que fue cazado, pero al mismo tiempo salvado por Winston Churchill, que admiraba el valor que tuvo España para mantenerse neutral en la guerra. Pero esto fue mentira. La verdad es que mediante la Operación GoldenEye, Churchill mantuvo a España a raya, ya que sabía que ésta, pese a estar devastada, aún podía causarle severos problemas. Por eso, pese al incidente del wolframio, Churchill insistió en que no se atacase a España, puesto que eso solo complicaría las cosas, y en vistas a que ésta dependía del petróleo y los alimentos importados desde Gran Bretaña y Estados Unidos, además de los sobornos, sería muy extraño que España se rebelase. Y bien, ahora comienzan los cambios históricos, puesto que si el discurso de Churchill por aplacar la ira de los aliados contra España no hubiese sido suficiente, o si simplemente España hubiese tenido más conocimiento en ese momento, podría haber cambiado el curso de la historia. Sabemos que el país estaba debilitado, pero también sabíamos que este tenía una posición extremadamente estratégica, ya que era la conexión directa entre Estados Unidos y Europa, y entre las colonias africanas y los aliados, en este caso Francia. Aquí entra en juego la escasez y el control, puesto que la mayor parte de colonias africanas las poseían los aliados, pero entre las colonias y estos últimos se encontraban los máximos exponentes del Mediterráneo, Italia y España, ambos ahora pertenecientes al mismo bando. Es cierto que España saldría muy perjudicada, puesto que ésta podría volverse el foco del ataque aliado, debido a su debilidad del momento y a su potencial peligro, pero si en ese momento ésta ataca Gibraltar, posición estratégica clave para Inglaterra, y consiguen formar un control marítimo junto con Italia, bloqueando las costas francesas del Mediterráneo, las colonias aliadas no podrían proporcionar suministros a sus respectivos países. Y con un nuevo frente en el suroeste, Francia no podía destinar todos sus recursos a resistir el embate de Alemania. Sería cuestión de tiempo y de resiliencia. La parte buena para España es que Francia, que históricamente ya cayó ante el régimen nazi, lo haría aún más rápido con un enemigo más en sus fronteras, lo cual le daría cierto respiro a España para intentar estabilizarse, y territorios bajo control por donde Italia y Alemania podrían reabastecer a España, dejando la posibilidad de la inexistencia del gobierno de Vichy, o de la utilización del mismo para reuniones entre las tres potencias del eje, o incluso para el reabastecimiento de víveres y materias primas de las mismas. Con Francia fuera, las colonias francesas no tardarían en ser dominadas por otra potencia, o en su defecto, a independizarse debido a la escasa resistencia que enfrentarían, lo que inclinaría severamente la balanza y pondría contra las cuerdas a Inglaterra, que pese a ser vital para España debido a sus condiciones tras la guerra civil, ahora disponía de más de medio continente de su lado, y la posibilidad de tomar las colonias francesas del norte de África sin muchas dificultades. Además, a los aliados les convenía que España se mantuviese en pie, ya que en los siguientes años podría ser el nuevo frente de batalla europeo contra Estados Unidos, por lo que Alemania podría movilizar tropas y recursos para la elaboración de armamento en una posición más estratégica, cercana a las minas de hierro y wolframio de España, fortaleciendo así su posición en el país, a la vez que suministraba armamento y recursos a sus compañeros. Por el lado del Pacífico, y en un principio, Estados Unidos trataba de parar en seco a Japón y su lucha por el control del mar. Sin embargo, no podía evitar el hecho de que éste se expandiese por el sur de Asia, por lo que su única opción era atacar de frente. Esto realmente fue lo que sucedió históricamente, pero en esta versión del mundo, Europa tiene una severa necesidad de recursos estadounidenses, lo que provoca que el gigante americano deba desviar más recursos a fortalecer a su última esperanza europea, mientras trata de resistir el cada vez más próximo dominio nipón. Japón, por su parte, con la amenaza de Estados Unidos reducida, y con el Tratado de Neutralidad de la Unión Soviética, tenía vía libre para tomar el sur de Asia y parte de Oceanía. Y en vistas a que la Unión Soviética seguía manteniendo el frente alemán, este históricamente no rompería el Tratado de Neutralidad, lo que le dio a los nipones más libertad y recursos para expandirse.
Todo esto suena muy bonito para el lado del eje, con un dominio casi mundial, y con la Unión Soviética y Estados Unidos totalmente sitiados, pero aquí entra en juego nuestro segundo protagonista, China. China sufría una guerra civil entre el Kuomintán y el Partido Comunista de China, ambos respaldados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Históricamente, ambos partidos recibían ayudas de sus dos contribuyentes, y era el Kuomintán el que salió victorioso, pero durante la Segunda Guerra Mundial, más concretamente durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la cual abarcó más o menos las mismas fechas que la Guerra Mundial, estos dos partidos consiguieron alzar una tregua en pos de expulsar a los japoneses. Viendo la notoriamente significativa amenaza que presentaban ahora los nipones, debían aunar fuerzas más que nunca. Sin embargo, históricamente su unión fue más preocupante que otra cosa, ya que era una unión frágil y de severa desconfianza mutua, lo que generaba ataques descoordinados y malgasto de recursos, por lo que puede que ni siquiera llegasen a ser una amenaza para la Japón imperialista. Pero ya sabemos que si la gente es una inconformista por naturaleza, los imperios siguen esa misma norma. Pues ahora Japón llegaba a una nueva encrucijada, debía elegir entre invadir la India e invadir China. Y aunque no decidiese invadir ninguno de estos, la India pertenecía a las colonias francesas, y China ya había sido atacada por Japón, y teniendo en cuenta que tanto los aliados del Kuomintán, como los del Partido Comunista Chino, estaban en el bando de los aliados. Estos debían estar más unidos que nunca, ya que si sus aliados perdían, los siguientes serían ellos, por lo que tanto los hermanos peleados de China, como la resistencia y movimiento pacifista de la India, podrían llegar a tomar las armas en contra de los nipones y ponerlos contra las cuerdas. Sin embargo, aún nos queda un frente, el soviético, y es que a pesar de que Alemania era más poderosa que nunca, Italia tenía pocos recursos y una mala gestión, España estaba en una situación deplorable, y solo Alemania suponía una amenaza, y sus fuerzas estaban repartidas entre esta, la antigua Francia, y las minas de wolframio de España. Por ende, ahora la Unión Soviética tenía dos frentes disponibles. Podría encarar a Alemania con la ayuda de Gran Bretaña y algunos efectivos estadounidenses, o por contraparte, podría usar la misma estrategia que usó históricamente para frenar el avance alemán, quemando los cultivos y dejando que el clima ruso mermase las tropas nazis, mientras la Unión se unía a un ataque conjunto entre China, la India y Estados Unidos, para acabar con la amenaza nipona de Oriente, permitiéndoles acabar con el cercado que suponía Japón, a costa de muy posiblemente perder Inglaterra. Si has llegado a este punto del vídeo, coméntanos cómo podrían haber tomado las decisiones ambos bandos para alcanzar la victoria. En nuestro caso hipotético, pensamos que perder el punto de entrada a Europa que supone Inglaterra es bastante grave, por lo que en nuestro ejemplo, supondremos que la URSS decide atacar directamente a Alemania, dejando a Japón campar a sus anchas por Asia y aprovechando el tratado de neutralidad entre estos dos. En ese caso, el frente ruso avanzaría notoriamente, puesto que Alemania no dispone de un frente lo suficientemente grueso como para frenarlos, menos ahora con sus fuerzas tan diversificadas. Esto podría provocar movimientos severos, teniendo incluso que trasladar la capital alemana a una ubicación más cercana a sus aliados, estimando el sur francés, en el caso de que Inglaterra y los soviéticos lancen diversos ataques conjuntos. Sin embargo, Inglaterra presentaba una situación preocupante, sobre todo teniendo en cuenta de que Estados Unidos no podría brindarle tanto apoyo como el que hizo históricamente y que Portugal, su aliada desde el siglo XIV, estaba en una tesitura de neutralidad, ya que en la Europa real, durante la Segunda Guerra Mundial, esta se dedicó a vender suministros a ambos bandos y a actuar de puente entre Europa y América. Sin embargo, en la Europa alternativa, España es un miembro del eje, Francia ha caído, y Estados Unidos no puede priorizar tanto a Europa con una Japón amenazante a sus espaldas, y dado que Portugal también proveía wolframio y poseía una posición estratégica, además de presentar una amenaza para el eje como aliado de Gran Bretaña que era, había varias opciones. O las potencias del eje forzaban a Portugal a unirse a su bando, o las potencias del eje decidían atacar a Portugal a pesar de su neutralidad. O Portugal decidía unirse a los aliados, con grandes posibilidades de ser el objetivo principal, por encima incluso de Gran Bretaña. En cualquier caso, el ejército portugués no era el más poderoso, pero sí una tierra rica en recursos, y dada su dependencia al comercio con los aliados, muy seguramente hubiese acabado en manos del eje. Lo que no solo incluye una de las principales vías de acceso a Europa desde América, sino también la ubicación estratégica de las Islas Azores del Atlántico,
lo que podría ayudar a prevenir ataques directos y envíos de suministros de Estados Unidos, con una notoria antelación, además de actuar de puente de reaprovisionamiento, en caso de que el eje buscase atacar al gigante americano en su propio territorio. La guerra ha avanzado considerablemente, y aunque el eje tiene grandes cantidades de terreno, sus fuerzas cada día son menores, y cada vez son más sus enemigos, tanto fuera de sus fronteras, como en los propios territorios reclamados. A estas alturas, las potencias que conservarían un mayor poder militar serían la Unión Soviética, seguida de Estados Unidos y de Japón, aunque ninguna de estas poseería un excedente suficiente como para proclamarse vencedor absoluto. Este podría ser un punto de inflexión para llegar a una tregua en la que Gran Bretaña conservase su territorio casi intacto, pero perdiendo tanto sus colonias como sus ubicaciones claves. La Unión Soviética habría avanzado en el frente alemán, pero sin contar con la ayuda del desembarco de Normandía y de Estados Unidos, podría no llegar a alcanzar Berlín, por lo que la Unión ganaría terrenos en países como Polonia o los países bálticos, y quizás algunos terrenos alemanes. Japón tendría que ceder territorios en China y la India para aplacar a los dos gigantes, pero seguiría conservando multitud de terrenos e islas por todo el sur de Asia. Y Estados Unidos se mantendría medianamente igual en territorios, pero con una clara disminución de poder tanto militar como económico, convirtiendo a Alemania en una posible ganadora de la guerra, poseyendo la inmensa mayoría de Francia, posibles terrenos en Yugoslavia, además de grandes colonias en África, compartidas con Italia y España. Este sería el resultado más sensato llegando a este punto, donde el derramamiento de sangre cesaría por completo, y los tratados y condiciones serían acordes a la posición de poder e influencia durante y tras la guerra, pero no es un resultado realista, ya que si la Unión Soviética e Inglaterra deciden no presionar, o son incapaces de presionar a Alemania, esta podría enfocarse en su investigación nuclear, la cual se retrasaría por parte de Estados Unidos debido a su frente del Pacífico, por lo que cualquiera de estos dos dictaría la supremacía nuclear frente a los otros. Asimismo, Japón tendría grandes problemas, pues su imperio sería excesivamente amplio, y dado la escasez de tropas que tendría, esto daría lugar a multitud de revueltas y luchas por la independencia de los territorios gobernados, aunque también podría sumarse a la investigación nuclear debido a la baja presión sobre su territorio inicial. De similar forma pasaría en las colonias africanas, ya que los colonizadores no tendrían recursos suficientes para gestionarlas, al mismo tiempo que reparan los daños de la guerra, lo que llevaría a que tanto en África como en Europa comenzasen revueltas por la independencia de países como Francia, Polonia, Sudáfrica, Argelia, entre otros. Y en vistas a la devastación de las principales potencias como la Unión Soviética, Estados Unidos, o las nuevas Alemania y Japón, otros países buscarían tomar el control de la hegemonía global, países como China tras su guerra civil, la India tras su independencia, o incluso países que no participaron mucho o nada en la guerra, como es el caso de Turquía o Brasil, por lo que las fronteras podrían recuperar su orden original. Pero la hegemonía que causó la Guerra Fría que se libró entre Rusia y Estados Unidos podría cambiar significativamente, no por el conflicto, sino por los participantes. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.